Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Bueno, otra semana más. ¿Y qué semana? Yo he sostenido que nosotros tenemos que avanzar hacia lo que el país requiere. ¿Y qué requiere el país? Quiere que los venezolanos se encuentren en un proyecto de país que sea el que resuelva nuestros problemas, que sea el que necesita la sociedad venezolana y que sea el que, por cualquier vía, garantice el progreso y no el odio, garantice el amor y no esa riña, esa diatriba colectiva. Aquí tengo como invitado en la primera parte de este programa a Miguel Pizarro. Él es un diputado luchador. Dice que nació en Petare y fue a parar a los Andes, ¿no? Así es. Y bueno, con él vamos a hablar sobre esta situación país y como joven parlamentario, ¿qué ha sido para él esta experiencia, ¿no? Aquí veo en uno de esos portales, Guayoyo, dice, Miguel Pizarro, un niño tatuado. ¿Ah? ¿Por qué te dicen eso? ¿Cómo es eso? Bueno, como tú bien lo sabes, Carlos, yo tengo tatuajes en mis brazos, pero además de tatuajes, yo soy parte de una generación que tenía 10 años cuando Chávez llegó al poder. Ajá. Yo he crecido y me he desarrollado en medio de un modelo que no nos representa, en medio de un modelo que habla de los pobres, pero no les resuelve los problemas, que habla de revoluciones, pero solo ha logrado profundizar y empeorar condiciones que en los 40 años anteriores fueron parte de su denuncia y de su narrativa para llegar al poder. Y hoy, cuando en nuestro país llevamos más de 40 días en resistencia, llevamos más de 40 días de lucha de calle, de expresión popular por un cambio político, aquí hay algo que debe quedar muy claro de cara a la realidad que hoy tiene Venezuela. Esta no es la lucha de dos mitades confrontadas entre sí. Aquí existe una enorme mayoría del país, más del 80% de los venezolanos, que clama por cambio pacífico, constitucional, electoral, y un grupo pequeño, enquistado en el poder, cuidado por la cúpula militar, que intenta, a través de la violencia, de la represión, incluso del homicidio, intenta hacer que se callen esas voces y que no pueda seguirse elevando la protesta y el reclamo, que tiene un cauce muy sencillo: elecciones, respeto a la asamblea, apertura del canal humanitario, liberación de los presos y desmovilización de los paramilitares y justicia en los casos de los homicidios. A través de toda esta lucha que ustedes han tenido, que ha tenido la gente en casi todo el país, las manifestaciones, ¿ustedes han observado que hay una disposición de apertura del otro lado? Yo creo que tiene que ver con un cambio de lógica, Carlos. Eso era cuando nosotros éramos minoría, que en la lucha tú tenías que pensar entonces que estaba dispuesto el otro a ceder, a negociar, a entregar. Ser mayoría y entendernos como mayoría tiene que hacernos cambiar nuestra propia estructura de pensamiento. No se trata de qué están dispuestos ellos a ceder, se trata de qué estamos dispuestos nosotros a conquistar. No se trata de qué están dispuestos ellos a regalarnos. Si hay algo nos debe quedar claro después de haber transitado elecciones, diálogo fracasado, intentos por todas las vías políticas de buscarle una salida electoral a este conflicto por todos los mecanismos tradicionales, es que hoy el camino de la presión de calle es el camino que nos ha quedado. Y que en ese camino nuestra lógica de mayoría tiene que ver con cuánto estamos dispuestos a esforzarnos, a resistir y a mantener la presión para que haya las aperturas necesarias para una salida electoral. Yo no dudo que el gobierno no quiere contarse. El gobierno ha buscado hacer un fraude constituyente, ha buscado quitar el voto universal, directo y secreto y mandarlo para elecciones de segundo grado, porque lo que menos quieren hoy ellos es una medición. Hasta en una junta de condominio hoy ellos pierden la votación abrumadoramente. Ahora, entendernos como mayoría y asumirnos como mayoría nos tiene que llevar también a actuar con la responsabilidad de quienes tenemos la obligación de que este país se encauce por un camino distinto, de quienes tenemos la obligación de que todas las pérdidas humanas, de que todo el esfuerzo de este tiempo, de que el sufrimiento que han sentido todas las familias no sea en vano y que esta lucha nos lleve definitivamente a que los venezolanos con nuestro voto podamos definir el futuro. ¿Y por qué yo digo que tiene que ver con un cambio de lógica y de pensamiento? Porque seguir pensando esto con la vieja visión de la política nos va a llevar a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. El gobierno sigue cerrado, la cúpula, pero la fiscal se ha movido.
El hijo del defensor ha obligado a mover conciencias. La Fuerza Armada hoy no tiene la unidad monolítica que tenía antes dentro de sus componentes y dentro de todos los que la componen. Y el gran reto de este movimiento, el primer gran reto de este movimiento, es poder mover conciencias que muevan cimientos y de esa forma poder romper diques para que avancemos y tengamos una solución pacífica en nuestro conflicto. Ok, tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos vamos a comentar una declaración que está aquí del Padrino López. No vamos a permitir que el país caiga en caos. Y Maduro envió, dice el Nacional, esto lo dice el Universal aquí, y aquí dice el Nacional, Maduro ordenó envío de 2.000 guardias nacionales y 600 tropas del ejército a Táchira. Vea, dice, activada la fase 2 del Plan Zamora, últimas noticias de la FAN se despliegan en el Táchira, realizan 600.000 operaciones gratis, fracasó pretensión injerencista de Estados Unidos, dice aquí la canciller. Y el Nacional dice, Colombia y Brasil preparan para ola de venezolanos. Y la ONU y la Unión Europea piden que cese la violencia. Así que vamos a un receso, regresamos con Pizarro. Que no es... Estás viendo Diálogo con... Bueno, antes de la respuesta de Pizarro, quisiera comentar algo, porque leí unas declaraciones que, por cierto, César Miguel le respondía al presidente de la República, quien a su vez lo había acusado con Tulio Hernández, sociólogo, escritor, como promotores del odio. Yo conozco a ambos personajes y yo no les veo a ninguno de ellos, además de su preocupación por el país y de su capacidad de análisis en cada uno en su sector, una intención de incendiar el país. Yo creo que el periodista está en lo que debe estar, informando lo que ve, porque nosotros los periodistas, si bien no somos activistas, militantes de un conflicto, sí tenemos que informar sobre las secuelas de un conflicto, afecte a quien afecte, y esa es mi posición. Por eso mi solidaridad con los dos amigos. ¿Tú qué piensas? Mira, empiezo por el mismo ejercicio solidario. A César Miguel y a Tulio ambos los conozco, a uno de la universidad y al otro de los medios. Y aquí cuando se gobierna desde la mentira, la verdad se ve como un ejercicio insurreccional. Cuando se gobierna desde el odio, quien profesa la paz, el reconocimiento y el entendimiento es visto como un enemigo. Y es parte de lo que hoy nos ha traído a la crisis donde estamos. Entender el poder como una licencia y una patente de corso que te permite perseguir, atropellar y vulnerar el derecho de quien sea y pensar que nunca se va a revertir en tu contra. Yo he tenido la lamentable oportunidad de acompañar los entierros de varios de los muchachos que han sido asesinados, Carlos. Y hay una de las anécdotas, la señora Elvira, la mamá de Juan Pablo Pernalete, el día en que yo estaba llegando al cementerio me agarra la mano y me dice, mi hijo Juan Pablo se inspiraba en ustedes y en sus discursos. Por favor, que esto no sea en vano. Y esa misma historia de Elvira se repite en el papá de Armando Cañizales, en el papá de Miguel Castillo, en el hermano, en Juan Castillo, que lo tuvimos en la Asamblea Nacional. Y ese componente emocional de la gente sentir que esta es la lucha que va a valer la pena, de sentir que este es el momento histórico de cambiar el rumbo de los acontecimientos y poder hacer que nuestro país sea el país que nos merecemos. Ese país donde chamos conozcan algo distinto a solamente las historias de ustedes los más experimentados de cómo era este país en el pasado y que pueda tener vivencias propias, pueda tener experiencias propias, es lo que hace que esta máquina se siga moviendo. Que lejos de ir desgastándose, cada día sea más gente en la calle, con más convicción y con más fuerza. Antes del corte hablábamos de este despliegue militar y hablábamos de la violencia. Sí, el ministro en su exposición insinuaba que la violencia viene de la oposición y que los muertos son de la oposición. No, y además insinúan algo que todavía es incluso más grave que la mera acusación de la violencia. Es que de este lado hay un movimiento terrorista e insurreccional. Ajá. Y yo invito a la reflexión a quienes nos ven. ¿Qué tiene insurreccional pedir elecciones? Que los venezolanos, cada uno en igualdad de condiciones, en voto universal, directo y secreto,
decidamos el futuro. ¿Qué tiene de golpista pedir reconocimiento a una asamblea electa por 14 millones de venezolanos? ¿Qué tiene de antidemocrático pedir que se abra un canal humanitario? ¿Y qué tiene de violento pedir la liberación de los presos políticos? Cuando ellos nos tildan como terroristas, lo que están intentando es crear una imagen o un clima internacional de guerra, y en nuestro país no está planteada una guerra. En nuestro país hay un grupo que tiene el monopolio de la violencia institucional y paramilitar, jefeados por Maduro, por Reverol, por Padrino López, y existe la gran mayoría de los venezolanos que lucha por cambios desde las calles, desde las instituciones y acompañado de la presión internacional. Ahora, la violencia y la represión tienen un objetivo. El objetivo es frustrarnos. El objetivo es que usted, que nos ve en su casa, piense que no tiene ninguna razón de ser seguirnos movilizando y seguir exigiendo. Ellos, cuando recurren a la violencia más extrema, lo hacen pensando en la única esperanza que tienen, que es que nos cansemos, que nos rindamos o que retrocedamos. Y hemos llegado a un punto que, si esto fuera como nadar entre dos islas, estamos hoy en el medio del mar. Es mucho más eficiente seguir nadando hasta llegar a puerto seguro que intentar devolvernos. El gobierno ha demostrado cuál es su verdadera voluntad y cuál es su verdadera vocación, la de intentar construir en nuestro país una hegemonía. Y ante esa hegemonía, los venezolanos debemos plantarnos. Debemos decir que basta de violencia, basta de corrupción, pero sobre todo basta de entender el poder como un ejercicio eterno, porque el poder se acaba y la justicia llega. Y en este país tiene que haber justicia y tiene que haber un ejercicio distinto de entender el gobierno y las instituciones para poder solucionar esta crisis. Mientras que Maduro esté ahí, no va a haber soluciones. Mientras que ellos sigan gobernando, no vamos a superar la pobreza. Y por eso luchamos por un cambio radical de nuestro país. Aquí veo en el mismo Universal que dice: el gobierno nacional, a través del ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, anunció ayer la activación de segunda fase del Plan Zamora en el estado Táchira, por orden del presidente Nicolás Maduro. Padrino López ofreció una rueda de prensa en la que justificó la medida ante los últimos acontecimientos de violencia suscitados en el estado andino. Tu estado, medio estado, como Así dices es. tú. Por otro lado, aquí dice Bocaranda, que siempre está bien informado: hay muchas noticias entre los distintos componentes de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana. Él pone gloriosa entre comillas. Chavista, socialista y antiimperialista. La presentación que de la constituyente comunal hizo el presidente Maduro en el Teatro de la Academia Militar tuvo una asistencia de 300 oficiales, todos obligados con lista, aplausos y asentamiento, incluidos, pues amenazaron con señalar luego a los que no lo hicieran. Bueno, lo dice Bocaranda, lo dice el Universal, que tampoco creo que es un periódico que genera odio. Así es. Mira, dentro de nuestra Fuerza Armada tiene que haber descontento, Carlos. Por una razón sencilla. Señores de la aviación, señores del ejército, de la marina, ustedes no pueden ser cómplices de lo que hace la Guardia Nacional y el ministro Reverol. Incluso el mismo Benavides Torres, que sabe que Reverol le salta los mandos y le vulnera la cadena natural de ascensos y de jerarquías internas al dar órdenes directas sin pasar por él, sabe que lo que está ocurriendo hoy en nuestro país no es correcto. El muchacho que está detrás del escudo y que nos dispara perdigones a nosotros, termina la jornada y sabe que su sueldo no le alcanza para vivir. Sabe que del otro lado de su escudo, en la manifestación, está su prima, su hermano, su sobrino, su esposa inclusive. Y este no es el movimiento de la violencia. Este es el movimiento de todo un país que clama por cambio. Y la Fuerza Armada tiene un rol. No es la insurrección, no es el atajo, no es el golpe de Estado. Esos caminos nuestro país debe conjurarlos y sacarlos del menú. Pero la Fuerza Armada tiene que obligar a que se respete nuestra Constitución. Y respecto a lo que han hecho con generales, respecto a declaraciones como la Constituyente, es sencillo. La Constituyente es la eliminación del voto universal, directo y secreto. La Constituyente es Maduro para toda la vida y sin elecciones. Y nosotros como país, nosotros que queremos un futuro diferente, no podemos permitir que la Constituyente avance en los términos en los que ellos lo quieren plantear. Nosotros no podemos permitir que una exigencia constitucional, como es que nos den nuestro cronograma de elecciones y vayamos a las elecciones que la Constitución manda, ellos pretendan ahora destruir la Constitución. Mi movimiento del que yo surgí como político en el 2007 surgió en defensa de la Constitución. 10 años después la historia nos pone en una encrucijada similar, pero con otras condiciones sociales. La mitad de nuestro país come 2 veces al día. 60% de los venezolanos hoy no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. 8 de cada 10 quiere cambio. Y en esa lógica y en esa realidad se enmarca la pelea que hoy estamos dando a los venezolanos, que es dolorosa sin duda, que a veces nos frustra, ese es el objetivo de ellos, pero que estamos haciendo lo correcto, que estamos yendo en la dirección correcta y que al final de esta historia, yo estoy seguro, señor Croes, yo estoy seguro que cuando miremos en unos añitos para atrás estos días,
lo veremos con el pecho inflado de saber que escribimos la historia que teníamos que escribir, que no escogimos el camino fácil, el de la cobardía o el de irnos, escogimos el camino de luchar y que esa lucha valió la pena porque este país va a ser el que nos merecemos. Bueno, Jagua decía que ellos garantizaban elecciones para el 18, antes no, decía él, porque ese era lo que establecía la Constitución Nacional. Y entonces preguntaba, bueno, ¿por qué si ellos están tan seguros que van a ganar, por qué no aceptan la constituyente y votan por la constituyente y demuestran que son mayoría? Eso es lo que decía Jagua. Por otro lado, Maduro habla permanente que los ha llamado al diálogo y nadie le para. Entonces, ¿qué hay ahí? Mira, una fuerza política que es capaz de burlarse incluso del Vaticano, que tiene la capacidad de, a cada intento de esfuerzo de resolución política por las vías tradicionales, de inventarle una olla, de vilipendiar, de buscar exponer al escarnio a quienes hacen esos esfuerzos y ponerlos como debilucho. De una fuerza política que ha sido capaz de subestimar a esta nueva mayoría que existe en el país, que la trata de asesinos, de terroristas. Es muy difícil creerle solo en el poder de su palabra, como si aquí no pasara nada. Un llamado a diálogo no es suficiente cuando en tu acción persigues, hostigas, asesinas y eliminas derechos. Elías, que además es compañero de la Asamblea Nacional, ¿cómo era la Universidad Central de Venezuela en los 80 cuando mataban a un estudiante? ¿Cómo era la reacción de Jagua y de muchos de ellos, Barreto, que era el Movimiento 80, y de tantos otros, cuando aquí ocurrió un homicidio o una detención? ¿Cuántos autobuses se quemaban? ¿Cuántos locales en nuestra ciudad terminaban saqueados? ¿Cómo quedaba la Avenida Victoria, la Roosevelt, las Tres Gracias alrededor de esas protestas? Miren el cambio de madurez política que ha dado nuestro país. Mi generación metaboliza el dolor distinto. Ante el dolor y ante el sufrimiento, convicción de que la paz es el único camino, de que la lucha no violenta es la única opción que tenemos para romper cimientos y mover conciencia. Pero sobre todas las cosas, que aquí no podemos pensar en la eliminación del otro. En nuestro país, ellos como fuerza seguirán existiendo. Y lo que debemos entender es que el ciclo de odio y de venganza que ellos quieren abrir tiene como único objetivo el fracaso del cambio que nosotros planteamos para el país. Ellos atribuyen que las muertes y saqueos de San Cristóbal vienen de la parte opositora. Mira, hay una cosa que es pública, notoria y comunicacional. Cómo hay miles de guardias nacionales y de lacrimógenas y de perdigones por una marcha, pero no aparece uno solo cuando viene un saqueo. Cómo hay cientos de funcionarios que persiguen en motos. Yo he tenido que correr en motos de la Policía Nacional no menos de 5 veces en estas manifestaciones, y cuando hay saqueos y cuando hay uso de armas de fuego no aparece nadie. Cómo hay civiles que transitan por el oeste de la ciudad capital con chalecos antibalas, con cascos y con pistolas, y hay una parte de la ciudadanía que ni siquiera puede rodar en un carro tranquilo porque lo para la policía de inteligencia y les siembran cosas para meterlos presos. Es muy claro que la violencia es un ejercicio inoculado, sembrado, auspiciado por quienes del gobierno quieren desviar las razones legítimas de esta lucha. El vandalismo no es una forma de protesta y nosotros lo hemos dicho desde el principio. Hay dos preguntas que se hace la gente y me las hacen a mí. Por ejemplo, ¿cuál es la evaluación que en este momento haría un dirigente de estas marchas y de estas protestas como Pizarro, además un profesor inteligente, analítico, sobre el resultado de esto? ¿No estarán jugando con esa extensión de las marchas al desencanto de la gente sin conseguir los resultados que piden? Vamos a un receso, regresamos a esa pregunta. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé las preguntas y Sí. la última parte del programa para que me analices cuál para ti han sido los resultados de esta lucha. Empiezo por un contexto grande, ¿no? ¿Dónde estaba nuestro país hace 2 meses? Era un país desesperanzado, era un país escéptico, era un país que se venía divorciando de la política. A raíz del secuestro del revocatorio, una buena parte de los venezolanos había pensado que era imposible que las cosas cambiaran. Hoy, después de más de 40 días en resistencia, yo estoy convencido que hay un país que tiene la convicción de que tiene la fuerza para cambiar las cosas, de que tiene la esperanza certera de que su esfuerzo, de que su movilización, de que su lucha va a poder cambiar el rumbo de la historia. Hemos movido conciencias, como la de la Fiscal General de la República, que hoy imputa a guardias nacionales, que hoy imputa a Policía Nacional, que hoy ha sido muy clara en de qué lado ha venido la violencia, pero incluso ha dicho frases importantísimas,
como por ejemplo que en nuestro país no hay violencia cuando no hay represión, que una movilización pacífica cuando se le responde con detenciones y con arbitrariedades es natural que derive en otras formas de defensa legítima en contra de la violencia estatal. Hemos logrado que mucha gente que antes era apolítica y que no se sumaba, se incorpore a esta lucha y manifieste su postura de una forma muy clara. Hemos aislado a Maduro en el mundo entero. Hoy no hay un solo país, salvo Nicaragua, que lo chulea, y Bolivia, que vive de la renta petrolera. No hay un solo país que sea capaz de retratarse con Maduro como aliado, como fuerza. No hay un órgano multilateral hoy donde no se discuta el tema venezolano. Nuestras exigencias han sido claras. Pero además yo creo que hay un balance positivo que tiene que ver con el día a día. Hoy movimientos sociales, sociedad civil, dirigencia política, movimientos estudiantiles, ciudadanos comunes, hoy todos tenemos una sinergia hacia dónde debería esto. Cómo dirigirlo, cómo guiarlo, desde dónde hacerlo. Y eso no es poca cosa en un país que había perdido tanto antes de que estas protestas iniciaran. Movilizarnos no es desgastar, movilizarnos es ejercer nuestro derecho. Ahora, hay gente que siempre quiere la política del titular, y a mí me pasa mucho, sobre todo en Twitterzuela. Dicen, bueno, ¿hasta cuándo? Dennos la fecha, ¿cuál es el tiempo? ¿En qué día es que esto se acaba? Bueno, si yo lo supiera no estaría hoy yendo por una marcha, ni estaríamos hoy en una entrevista para analizar y explicar por dónde va esto. Si yo lo supiera, estaríamos celebrando. Ahora, yo sí sé una cosa. El que tiene a su familia fuera del país y todos los días lo tiene que ver por una pantalla porque no los tiene aquí para abrazarlos y quererlos, no se cansa de protestar. El que ha perdido un familiar producto de la inseguridad o producto de la escasez de medicinas no se va a cansar de protestar. El que es joven como yo y como otros que son mucho más jóvenes que nosotros, que solo han conocido este gobierno y que quieren tener una vida, quieren tener futuro y quieren tener progreso, no se van a cansar de protestar. Y los que han perdido mucho, incluso sus familiares, hoy tienen motivos para decir ya basta, más nunca. Okay. Y por eso esa es la composición de fuerza que hará que este camino que nosotros hemos transado, acompañado de la presión internacional, institucional y de mecanismos electorales, permitirá que este sea el país que nosotros hemos soñado y que hemos construido en conjunto con la gente. Ahora, ¿la meta es la renuncia de Maduro? No, la meta es para nosotros que con nuestro voto los ¿Después de Maduro venezolanos quién? deseamos. Después de Maduro, aquí, si hay una cosa positiva dentro de la oposición Ajá. venezolana y la ¿No están alternativa, aspirando? es que opciones hay. No, yo estoy feliz en mi Asamblea Nacional y yo quiero ser diputado el resto de mi vida. Estoy muy jovencito para uno caer en ese error de creer que por un momento de pico político uno es el superhéroe y que todo el mundo tiene que picarle un quesillo cuando uno camine por ahí. De las opciones que existen, no, nos toca. Quesillos, tortas, de las opciones que existen alguna será. Lo importante es poder dar el paso para cambiar esto. Bueno, por eso, vamos a plantear un escenario. Maduro te llamó al diálogo, no ha tenido respuesta del diálogo. Maduro renuncia porque dice, bueno, me cansé, quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Bueno, como dice nuestra Constitución, vamos a elecciones inmediatamente después de eso. La oposición tiene hoy la madurez política, Croes, la madurez y la sabiduría de entender el momento histórico de que esta no es la hora de las pugnas internas, ni de las siglas, ni de los privilegios individuales, sino es la hora de la responsabilidad colectiva. Tomaremos las decisiones internas que haga falta tomar. Y lo importante no es hoy discutir qué hacemos con el paciente en terapia intensiva. Todo el mundo sabe qué hacer con el paciente en terapia intensiva. La cosa es qué hacemos con el paciente después de que salga de terapia. Vamos a dejar que vuelva a fumar cigarros como un loco, que se gaste toda la plata en alcohol, que tenga 200 novias, o enseriamos al paciente. Y hacemos que gaste plata en lo que debe gastar plata, que proteja a quien debe proteger y que se cuide como se tiene que cuidar. En nuestro país se ha derrochado la mayor bonanza petrolera. Y ante eso, la seriedad de una política que no puede combatir el populismo con más populismo. Ok, hay dos grupos, hay dos factores que están en la confrontación política. Hay un chavismo que no se debe ignorar, ¿no? Es así. Como partido. Y está la Unidad Democrática y la oposición como tal. Hay opositores y hay oposición. Sí. Te pregunto, ¿puede haber futuro sin un acuerdo entre esos dos grupos? Mira, yo no dudo nunca, Carlos, de que la política tiene sus formas. Ajá. Y que parte de lo que todos debemos entender es que quienes hoy son gobierno mañana serán oposición. Y seguirán existiendo, seguirán haciendo política, seguirán viviendo, lo seguiremos viendo alrededor de nosotros. El reto de nosotros, como alternativa, debe ser dar las garantías, el respeto y las condiciones de justicia necesarias para que en este país la política no sea barbarie ni sea guerra. Claro. Que no sea la eliminación del otro, el entendimiento de asumir el poder. Porque eso que hoy es gobierno y mañana será oposición, debe ser tratado con el respeto con el que nunca nos trataron a nosotros, con el reconocimiento con el que nunca nos trataron a nosotros, pero sobre todo con la justicia con la que nunca nos trataron a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí nosotros no luchamos por venganza, luchamos por cambio. Okay. Que no nos puede mover el rencor, sino la justicia, y que el futuro tiene que ser de todos,
no de un solo grupo para imponérsele a otro. Yo no creo en esa Venezuela. Venezuela es diversa y en su diversidad debemos aprender a reconocernos, a respetarnos y a entendernos. Okay. En el chavismo hay gente, y me lo ha expresado en privado, dice, yo no le tengo miedo a la oposición. Y si hay que ir a la oposición, vamos a la oposición. Es decir, el problema está en cuál es la reacción de esa oposición una vez estando en el gobierno, viendo los hechos que han pasado, que si la persecución, que si los insultos. Si nosotros en el camino a cambiar este país nos convertimos en lo que siempre hemos criticado, aunque ganemos esta lucha, al final el país va a perder. Hay quienes del gobierno dicen que no le temen a hacer oposición. Lo disimulan bastante bien, porque hacen todo para no perder el poder ni los privilegios. Pero quienes somos alternativa, tenemos que combatir dos cosas que son mortales cuando uno es mayoría. Lo primero es eso, entender que la venganza y la condición de mayoría nos da patente de corso para insultar, para perseguir, para señalar. Eso no es verdad. Nosotros no podemos ser nunca lo que nos ha traído a nosotros a convertirnos en oposición. Si nosotros predicamos con el odio y predicamos con la venganza, mañana nuestro país va a ser un país ingobernable. Y nosotros lo que queremos es que este país se pueda gobernar de una forma distinta para solucionar problemas. Pero además tiene una segunda cosa. Nosotros, ¿por qué debemos respetar a quienes hoy son gobierno cuando pasen a oposición? Porque en nuestro país más nunca podemos llegar a una condición donde la política nos haga enemigos. Más nunca podemos llegar a una condición donde no haya forma de mecanismos democráticos y tradicionales en la Constitución para dirimir conflictos por preservar privilegios, pero sobre todo, más nunca podemos nosotros hacer política desde el odio, desde las vísceras, desde los intestinos, porque eso trajo a este país a esta crisis. Y para superar la crisis hay que hacerlo con respeto, con reconocimiento, pero sobre todo en paz. Y para tener paz debe haber justicia. ¿Por qué tú estás en la política? Porque yo primero crecí en una casa política, Carlos. Mi papá fue guerrillero. Mi mamá fue la secretaria de la fracción parlamentaria del Partido Comunista durante una buena parte de su vida. Yo crecí en ese palacio legislativo. Mi papá es exiliado de la dictadura de Pinochet. Y yo estoy en política por dos razones fundamentales. La primera, porque yo creo que la política es servicio y que la única forma de cambiar la política es desde adentro, es haciendo política, es incorporándose e incorporando gente a la política. Pero lo segundo tiene que ver con una frase de Cabruja. Yo estoy en la política porque la política se metió conmigo. Y se metió con todos nosotros como país. Se metió con todos los que creemos que debemos vivir de una forma mejor y distinta. Y estoy en política porque es el único camino que nos permitirá no solo transformar esta realidad, sino garantizar en el futuro que esos sueños que nosotros tenemos de una economía estable, de una juventud que se pueda desarrollar, de que los sueldos alcancen para comprar lo que hace falta y que a uno no lo maten por un teléfono o en una camionetica, la única forma de hacerla es desde la política y desde la política con P mayúscula. La que diga verdades aunque sea impopular y la que pueda reconocer en la diferencia un criterio importante y darlo como válido aunque no sea propio. Eso no es idealismo. Es idealismo, es romanticismo, pero también es política, señor Croes, por una razón. Cuando en la política te secan el alma, cuando la política solo la haces desde el cálculo, desde el pragmatismo, desde la visión de cómo quedo yo acomodado, terminas pareciéndote a Maduro, a El Aizami, a todo ese grupo. Por eso nosotros tenemos que actuar con el idealismo y el romanticismo de quienes puedan cambiar esto. ¿Tú sientes que tu alma se seca? Yo siento que mi alma hoy está muy lejos de secarse, pero sé que el poder seca el alma. Sé que el poder te vuelve inhumano. Sé que el poder te aleja de la gente. Y por eso creo que uno de los grandes retos hoy de la política es que no volvamos a convertir como sociedad normal que un dirigente que usted lo vio llega una vez con una sola persona y en un carro normal, llega un día con una caravana de escoltas y 300 asistentes. Que coma en restaurantes donde nadie entiende cómo paga la cuenta mientras que habla de pobreza y que no sea capaz de caminar y verle los ojos a nadie y darle la cara para dar una explicación. Y el reto para que eso ocurra es que todos nosotros entendamos que llegamos donde llegamos porque la política se le regalaron a las élites y las élites nos trajeron a este proceso que estamos viviendo hoy. Y en este momento, ¿dónde están las élites en la oposición? Mira, yo creo que la crisis ha sido tan grande que se ha destruido las élites. Sí. Hoy estamos todos igualados. Cuando tú miras en la protesta que el hijo de La Lagunita y el hijo de Barrio Sucre están juntos devolviendo bombas lacrimógenas y defendiéndose de la represión, tú entiendes que este país se igualó en la crisis. Y desde ahí es el punto importante de partida donde debemos construir. ¿Tú has pasado hambre? Mira, de chiquito mi familia no fue una familia pudiente. Y te cuento dos cosas de mi infancia que son importantes. Una, yo crecí en el Congreso porque no había guardería. Y nos tocaba comer muchas veces gracias a Simplicio o a Trinomelián, que nos daba parte de la comida para que de la casa lleváramos. Ajá. Yo agradezco mi infancia, crecer con la humildad de saber de que lo poquito que uno tiene hoy en día, siempre debe agradecerlo y debe reconocerlo. Y lo poquito que uno tiene debe compartirlo, porque eso es humanidad. Ahora comes completo. Pero como la dieta de Maduro, sin proteínas, sin azúcar, sin los arroces. Cada vez que me ve estoy más flaco. Estás más flaco, ¿no?
También tiene que ver con los 15 kilómetros de marcha que uno se pega 5 veces a la semana. ¿Y no te cansas? No. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza. Yo puedo comer pizza de desayuno, de almuerzo, de cena, puedo comerla en todas las condiciones, ¿Tú pero la crees en pizza Dios? cada día es un ejercicio más lujoso. ¿Crees en Dios? No, yo soy ateo. Yo soy ateo de formación y de crianza. Vengo de una casa tan comunista que ser ¿Tú eres religioso ateo, de chiquito. ateo como decía Miquelán, en nombre de Dios? Yo soy ateo, no, pero además, mira. Ateo en nombre de Dios. Con el rector virtuoso yo tengo una conversación cómica que dijo, o él se está volviendo ñángara o yo me estoy volviendo católico, pero cada vez tengo más coincidencia con los jesuitas. ¿Tú prefieres estar con virtuoso o seguir como ñángara? Yo creo que los ñángaras y los virtuosos de este mundo deben entenderse para que esto sea el mundo que merecemos. ¿Duermes tranquilo? Siempre, ¿Sí? siempre, con la conciencia en paz de saber Sí. que estoy haciendo lo correcto. Bueno, gracias Pizarro, gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el profesor Leonel Alfonso Ferrer, jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora estoy con el profesor Leonel Alfonso Ferrer, jefe de Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Y además, muy estudioso de la situación política de este país, por lo que veo en sus artículos, en sus comentarios. Usted como docente, usted como profesor venezolano, ¿cómo ve esto? ¿Qué le sugiere esta situación que estamos viviendo? ¿Y qué haríamos para salir de esta crisis? Sí, bueno, ante todo, buenos días, don Carlos. Y muchísimas gracias por tener la oportunidad de dialogar y de poder explicar estos temas que parece mentira con todo lo que se ha hablado mucho sobre la constituyente, pero hay un gran desconocimiento en la población en general. Hay muchos sectores todavía que no entienden qué es lo que está ocurriendo y no saben lo que es. Y eso es correcto. Parafraseando a Luis Miquelena, cuando era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, no saben con qué se come esto. Saber, conocer cómo va a desencadenar esto, cómo va a terminar, es muy difícil. Habría que ser un cartomántico, prestidigitador, futurólogo para saberlo. Pero yo soy de los que creo, tengo la absoluta certeza, inconmovible convicción, que aplicando las reglas democráticas del juego, nosotros pudiéramos darle una salida pacífica a la crisis. La democracia es el secreto y el principio para dirimir las controversias de una forma civilizada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Si se va a una Asamblea Nacional Constituyente con las mismas reglas que se fue en 1999, independientemente que yo en lo personal creo que no tenía que ser la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente la salida, yo creo que la salida podía ser cumplir con los compromisos en sentarse a dialogar, porque la política es diálogo y negociación, aunque últimamente se ha satanizado la palabra negociación, muy malo, porque la política implícitamente implica la negociación. Si se llegase a respetar los acuerdos, ¿cuáles acuerdos? Los acuerdos dentro del marco de la Constitución, porque no tiene que ser excluyente. Convocar a elecciones estadales y municipales está en el marco de la Constitución, que es lo que se exige o exigen los protestantes. Dos, abrir el canal humanitario, que lo han tratado de negar hablando de una supuesta invasión, eso está dentro del marco de los derechos humanos, está en el marco constitucional. Respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional, que es un órgano que fue electo, sus miembros libérrimamente en diciembre del año 2015, es respetar la Constitución. Dentro del marco de la Constitución, amnistiar o indultar a los detenidos o procesados por el simple hecho de manifestarse o dirigir manifestaciones, protestas pacíficas.
como es el caso de Leopoldo López o Antonio Ledesma, que pudiese ser por la vía jurídica del indulto de la enmienda, está dentro de la Constitución. No procesar a civiles por tribunales militares, que es abiertamente violatorio de los derechos humanos, está en el marco de la Constitución. O sea, nadie le está pidiendo que hagan nada fuera del marco constitucional, todo dentro del marco de la Constitución. Pero si se decide que no se quiere eso, sino ir a una Asamblea Nacional Constituyente, entonces hay que hacerlo de conformidad con lo que establecen el 347, el 348 y el 349 constitucional. Primero, el presidente no puede nunca convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo que tiene es la iniciativa. Él no convoca, convoca al pueblo y estaría usurpando la soberanía. Dos, es el pueblo el que tiene que decidir en un referendo si quiere o no quiere ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando se pronuncie si quiere ir a la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba las bases comiciales, que serían las reglas del juego. Vale decir, doctor Coroa, ¿cuál es la finalidad de esa asamblea? La duración de la asamblea, la integración de la asamblea y la forma de elección de los miembros de la asamblea. Una vez que el pueblo decida eso, como se decidió el 25 de abril de 1999, se iría a una elección para la escogencia de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ser bajo los parámetros de la democracia, que es implícitamente propia de los derechos humanos. Universal, libre, directa y secreta. Escogidos así, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces se puede hablar de una salida constitucional y pacífica Hay una a la crisis pregunta del país. que me hacen y yo la hago también. ¿Necesitamos una nueva constituyente? ¿Qué pasó con la constituyente del 99? Si antes era la mejor del mundo, ¿ahora qué es? ¿Qué dice usted? Lo que le acabo de afirmar en mi intervención anterior, no es necesario ir a una Asamblea Nacional Constituyente para salir. Lo que es que cumplir con esta Constitución, simple y llanamente cumplir con el marco constitucional vigente. Si la crisis que tenemos es porque no se cumple la Constitución, precisamente porque se ha incumplido, se ha violentado reiteradamente, bien sea a través de estos decretos presidenciales que van en contra de lo que establece el constituyente, o bien sea por la vía de sentencias que sabemos que son espurias, como la 155, 156, que pretenden vaciar de contenido a un órgano que tiene atribuciones constitucionales, como es el caso de la Asamblea Nacional. Ahora, ustedes profesores universitarios, cuando un alumno les pregunta, profesor, ¿qué está pasando? ¿Qué le responden? Bueno, se le explica qué es lo que está ocurriendo, cómo se está materializando un fraude constitucional que puede venir, que ha derivado en lo que, desde el punto de vista formal, en un golpe de Estado, y por supuesto se explica que la Asamblea Nacional Constituyente no es el mecanismo y que todo esto que está ocurriendo y que el gobierno defiende no es derecho constitucional, esto es derecho alternativo bolivariano. Correcto. Y cuando usted habla con un profesor de la bolivariana, dice, no, el golpe de Estado lo están dando del otro lado. Entonces, ¿cómo nos entendemos? Bueno, yo no hablo con profesores de la bolivariana porque no conozco ninguno. Pero allí lo importante, por eso es que digo que todo inicia con sentarse y dialogar, y el marco del diálogo tiene que ser la Constitución. Es que todo lo que se está pidiendo en la Constitución, por ejemplo, la sectorialización de los miembros que propone el presidente Nicolás Maduro, eso va en contra de la universalidad del sufragio, y a ir en contra de la universalidad del sufragio violenta flagrantemente los derechos humanos, porque donde no hay democracia, entonces, ¿cómo hace usted si tiene una elección corporativizada, donde los trabajadores, a lo mejor por elecciones de segundo grado, entonces es lo que van a decidir quiénes son sus delegados, los CLAP van a decidir, las misiones van a decidir, los estudiantes ¿Y los profesores no pueden decidir también quiénes son sus...? Tendríamos que tener derechos de los profesores, y nunca he escuchado, por ejemplo, si es una Asamblea Nacional Constituyente estamentaria, como la que plantean, como los estados generales de la prerrevolución o de la era prerrevolucionaria en Francia, yo no he escuchado, por ejemplo, dónde están los empresarios, o los pocos empresarios que quedan, yo no los he escuchado. Sí, en Francia, ¿dónde está Napoleón? Vamos, regresamos.
Estás viendo Diálogo con... Ok. ¿Qué otra cosa usted nos puede decir hoy desde el punto de vista de su condición de profesor de Derecho Administrativo? ¿Cómo vive un profesor en este momento? ¿Cómo está la situación país desde el punto de vista del gremio docente? ¿Qué hacer? No vive. No vive. Un profesor universitario. Sobrevive. 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 Un profesor universitario, el salario, dada el marco prácticamente de hiperinflación, el Fondo Monetario Internacional 740% estimó para este año aquí en Venezuela, y eso antes del aumento que había dado el presidente Nicolás Maduro. O sea, antes del 1 de mayo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional eran 740% para este año y prevé para el año que viene 2068% de inflación. ¿Cómo puede un profesor universitario con 30.000 bolívares, 35.000 bolívares, máximo 40.000 si eres titular o un poco más, fraccionados además, poder vivir? Honestamente no. ¿Usted ve solución en el camino? Yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo. Yo estoy sumamente preocupado porque yo creo que estamos en una situación de conflagración de bajo nivel, de bajo impacto en este momento. No me gusta utilizar el término de guerra civil. Dios nos ampare a todos como nación de una situación como esa, pero sí creo que tenemos una situación muy tensa de conflagración de bajo impacto. Pero creo que estamos a tiempo todavía de salir. Una de ellas sería o que se va a la constituyente en el marco de lo que establece nuestra constitución, o que el presidente Nicolás Maduro simple y llanamente retire su propuesta y se siente a dialogar con los factores de la oposición, que vamos a estar claros, esas protestas que hay allí generalizadas es la ciudadanía espontáneamente moviéndose, preocupada por lo que está ocurriendo. Ciertamente la voz visible es la oposición, pero eso no está lleno de cuadros de partidos políticos, no son militantes de los partidos políticos. No son opositores. El 80% son ciudadanos preocupados, incluso chavistas. Porque una de las cosas que yo sostengo es que no solamente con esta propuesta el gobierno está presentando un fraude constitucional a la nación, sino un fraude ideológico y político dentro del chavismo, porque pretende con esta propuesta sepultar el mayor legado que les dejó el presidente Hugo Chávez, que fue la Constitución del 99, que si bien en principio se veía parcializada, luego en el 2007 mediante un referendo y actualmente ha sido defendida por los sectores opositores del chavismo, es decir, se logró consolidarse todos alrededor de ese marco, de ese contrato social, de ese pacto que es la Constitución del 99. Y ese que es el mayor legado de unión desde el punto de vista ideológico, si pertenece al PSUV o al chavismo, que dejó el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro pretende sepultarlo, acabarlo, porque una Asamblea Nacional Constituyente no es para cambiar detallitos, como le escuchamos a Germán Escarrá en un programa. No, eso no es para detallitos, no es para modificar, para eso está la enmienda y la reforma, eso es para redactar una nueva constitución y sustituir la constitución vigente por un nuevo marco normativo, para hacer que, bueno, en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente que tiene poderes supraconstitucionales, ahí esa es la oportunidad perfecta, por ejemplo, para suprimir o restringir la libertad de protesta, el derecho a la manifestación, para poder limitar el derecho a reunión, y usted para poder, por ejemplo, celebrar sus 15 años tenga que darle la autoridad aparte de quiénes son los que van a la fiesta y cuántos pueden estar allí. Pudiera perfectamente usted limitar o restringir la libertad de asociación con fines políticos e incluso colectivizar la propiedad, acabar con la propiedad privada. Aquí dice que estiman que la constituyente debe debatirse en la Fuerza Armada. ¿Qué papel tiene la Fuerza Armada a su juicio? La Fuerza Armada debe tener un papel no beligerante, institucional. La Fuerza Armada está para garantizar la seguridad del Estado venezolano. Simple y llanamente, no puede tener un rol parcializado que lamentablemente hemos visto. A mí no me gusta hablar de la Fuerza Armada, pero sí de una cúpula de la Fuerza Armada que, caramba, últimamente han dado unas declaraciones que se alejan mucho de la institucionalidad. O sea que usted no apadrina las declaraciones de Padrino.
No, no puedo aclararlo porque No puede apadrinarlo. los que defendemos la Constitución no podemos apadrinar declaraciones como esas que van en contra de lo que es el espíritu de la Fuerza Armada Nacional y de la propia Constitución. La Fuerza Armada... ¿Qué le dicen sus amigos chavistas de la universidad a usted? Sus profesores. Hay preocupación. Sí. Y para decirte, la mayor parte se encuentra descontento con esta situación. Hay un grupo importante que se encuentra descontento y que manifiestamente te expresan que los agarró por sorpresa, que ellos no tenían idea de que iban a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto hay mucho malestar porque quienes entienden estos temas, sobre todo si son abogados o politólogos especializados en esta área, entienden que lo que se busca, y estaban identificados con el pensamiento del presidente Chávez, lo que se busca es precisamente sepultar y acabar con el mayor legado que había dejado Hugo Rafael Chávez. Gracias al profesor Leonel Alfonso Ferrer, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.